He llamado a la charla Innovación Tecnológica en el cultivo del cacao en Centroamérica. Esta charla está dividida en tres grandes secciones. Una primera sección de actualidades, vamos a dar una vuelta por lo que pasa en el mundo. Especialmente lo que hice fue meterme a las presentaciones de la última reunión de los socios de la World Cocoa Foundation, que se reunieron en Dominicana hace un mes, donde se junta toda la industria por lo menos cada 6 meses y muchos de los otros actores para presentar qué es lo que está pasando en el mundo. Un vistazo muy rápido. Después vamos a ver con más detalle dónde estamos parados en Centroamérica en términos de cuál es nuestra línea base. Y al final voy a terminar hablando de algunas innovaciones que nos podrían llevar a la intensificación tecnológica del cultivo. Ahí abajo hay una lista de nombres, pero esos nombres los vamos a ver más en detalle ahora con la presentación. Entonces, comenzamos con actualidad. Vamos a dar una vuelta por el mundo rápidamente. ¿Qué es lo que está pasando? Genética, ya lo vieron ustedes, las variedades, ha sido tema recurrente. En la genética del cacao hay una revolución en este momento, ¿verdad? La revolución comenzó en el 2010 con la construcción del genoma del cacao. Es decir, ahora podemos conocer el detalle, sabemos el detalle, cómo está compuesto genéticamente el cacao. Y eso ha llevado a una revolución que apenas estamos comenzando a ver los resultados. Tenemos caracterizados genéticamente los genotipos criollos, entonces ahora sí realmente podemos determinar exactamente las proximidades genéticas de todos los materiales, los criollos y los forasteros, aunque ahora les voy a decir que estos dos nombres ya realmente no tienen ni sentido hablar de ellos. Esta revolución en la genética nos ha permitido hacer varias cosas. Por ejemplo, se ha acelerado la generación, o se va a acelerar la generación de nuevas variedades. Ahora ya sabemos exactamente dónde están los genes que controlan qué cosa, y lo que se trata ahora de determinar es cuáles son los cruces y cómo tengo que mover esos genes de un lado a otro para que los individuos que queremos producir tengan las características que deseamos. Eso está pasando de que antes tomaba 7 años para llegar a una decisión de cuál era la mejor ruta de combinación de genotipos para sacar una nueva variedad, a hacerlo en menos de un año, ¿no? Esas cosas de mejoramiento genético obviamente están enfocadas en más rendimiento, que toleren mejor la monilla u otras enfermedades, virus y otras cosas que hay en otros lados, el tema de la calidad. Pero hay algunas cosas interesantes en la genética que están pasando que van a ayudar muchísimo a aliviar, por ejemplo, los costos. Una de las cosas que está pasando es la búsqueda del enanismo. Sabemos que hay variedades, hay clones de porte bajo, con poca tasa de crecimiento, no producen tantos chupones. Eso va a bajar sensiblemente los costos de poda. Los costos de poda, en este momento estábamos haciendo cálculos con Juan Pablo y con Hugo, andan aproximadamente entre 10, 15 jornales por hectárea por poda. Tal vez Ramón después nos cuenta y Haroldo sobre las estimaciones de demanda de mano de obra por poda en las plantaciones en Honduras, pero 10 a 15 jornales por hectárea por poda por año es una cosa que es bastante común. Si logramos encontrar enanos, eso se va a reducir. El tema de la sequía y el cambio climático también está en la agenda, tanto por el cambio climático como por un movimiento que se está dando, que es la cacaocultura se está moviendo a zonas secas, y lo vamos a ver un poco más en detalle, para escaparse de esas enfermedades. Y hay una tercera búsqueda que es el que tiene que ver con la cosecha. Ahorita nosotros tenemos que ir a los cacaotales, mandar una chapia, mandar a una gente con la chuza, tumba cacao, y después recoge cacao. En otras especies del género Theobroma, especialmente el cupuazo, que es un pariente muy cercano del cacao, esta planta, los frutos se caen naturalmente cuando alcanzan la madurez fisiológica. Entonces se está mapeando cuáles son los genes que controlan esa caída natural del fruto cuando madura, para transmitir esos genes al cacao y evitar que tenemos que hacer cosechas. Básicamente tendríamos que hacer solo recolectas. Ya no se presentaría el problema de cosechar frutos pintones o frutos sobremaduros, porque la misma planta fisiológicamente nos va a decir en qué momento está maduro, y eso nos va a mejorar también los asuntos de calidad. Entonces, eso está pasando. Hay una revolución en la genética. Ya sabemos que el cacao viene de Sudamérica, especialmente de la zona de aquí alrededor de Perú y Ecuador, Perú y Ecuador básicamente,
en el pie de los Andes, y de ahí se movió para todos lados. Ya casi que no se puede hablar de criollos, trinitarios y forasteros, porque los grupos genéticos del cacao están ahora bien definidos. Hay 10 grupos, son estos nombres que están aquí, y esos nombres realmente corresponden a las grandes cuencas en los tributarios superiores del Amazonas. Todo el desarrollo y domesticación del cacao y también los cambios genéticos que se dieron durante muchos años en la genética del cacao están asociados a poblaciones indígenas en las cuencas amazónicas que se mueven sobre un tributario, digamos. En el caso de Bolivia, en el Mamoré y el Beni, pues los pobladores que vivían en el Beni o en el Mamoré se mueven fundamentalmente sobre esa cuenca, y en ese movimiento circulan ese cacao, y por muchos años esos cacao tales, esos grandes ríos que eran grandes territorios de ciertas poblaciones, finalmente desarrollaron en poblaciones genéticas que ahora arman los 10 grupos genéticos con los cuales el cacao realmente se formó. Eso es importante porque entonces nos permite dirigir mejor los cruces, ¿no? Antes los nombres criollo, forastero y trinitario en realidad son nombres comerciales más que nombres genéticos, lo que hemos visto, ¿verdad? Ahora tenemos la posibilidad de ver los nombres genéticos. La gran preocupación que existe en la preservación de la diversidad genética del cacao, ¿verdad? Ahora estamos peleando con el proceso de deforestación en el Amazonas. Existen en los bancos de germoplasma de todo el mundo, se calcula unos entre 10 y 14.000 genotipos, pero eso es una fracción relativamente pequeña de la diversidad genética que existe todavía en los bosques del Amazonas, especialmente en los bosques que están en la zona más sur de la cuenca, especialmente el lado de Bolivia y la frontera sur de Perú, en los ríos Mamoré y el Beni. Toda esta zona realmente está muy poco conectada, y hay unos grandes procesos de deforestación que están realmente poniendo en peligro la existencia de estos materiales genéticos criollos para el futuro, nativos, no criollos en el sentido criollo, sino silvestres, ¿no? Entonces hay muchos esfuerzos ahora de poner todos esos genotipos que ya están en los jardines, más nuevas expediciones que están en marcha. Así como estamos hablando ahorita, hay una expedición por el lado del río Madre de Dios, buscando nuevos materiales porque estamos corriendo detrás de la deforestación para la producción de ganado. Entonces hay mucho esfuerzo en resolver este problema de asegurar que los genotipos no se pierdan y de capturar lo más posible antes de que se destruyan los bosques. Otro tema importantísimo en la discusión en el mundo del cacao es el tema de la empresarialidad, lo vimos aquí, ¿verdad? No podemos seguir como un productor que no lleva registro, que no sabe sus costos, que no sabe sus márgenes, que no está pensando como empresario. Ese es un tema súper importante, y eso significa también que tenemos que apoyar, ¿verdad? No solo con escuelas de campo, sino con escuelas empresariales. Ese tipo de movimiento hacia la empresarialidad del productor de cacao es un tema súper importante en todo el mundo del cacao. África tiene los mismos problemas que acá. También las tecnologías y la revolución en la comunicación es muy importante. Ahora toda la telefonía móvil está creando revoluciones grandísimas en cómo llegamos a los productores, cómo informamos a los productores, cómo logramos cambios e innovaciones, ¿no? Eso ha llevado al desarrollo de nuevos modelos de vinculación con los productores. Bill Clinton dijo esa gran idea: los teléfonos celulares son uno de los avances más efectivos en la historia para sacar a la gente de la pobreza, y realmente estamos viendo que eso está pasando. Sí, es cierto. Todo el mundo tiene celulares, los viejos nos está costando ponernos al día con las tecnologías internéticas y toda la cosa así cibernética, pero ahí necesitamos a los chavalos que nos ayuden. En África se está dando eso, ¿no? Trabajando mucho con los niños y los jóvenes para incorporar a la población vieja, adulta, que es la gran mayoría de los productores de cacao están arriba de los 45, 50 años. Y esos agricultores, aunque tienen su teléfono celular, lo más que pueden hacer es contestar, ya no sea mandar mensajes, leer mensajes, ese tipo de cosas no se están dando. Y hay gente pensando en cómo utilizar jóvenes para realmente incorporar a este montón de viejitos, con los cuales ya nos estamos contando nosotros, para aprovechar esta tecnología. Es una revolución. Cosas como esto, ¿no? Por ejemplo, en ese teléfono hay un menú, el productor quiere saber sobre los animales, clic animales, es un problema con las gallinas, clic gallinas, es un problema de enfermedad, clic enfermedades,
y ahí entonces viene la información sobre qué hacer por esa enfermedad, fotos, diagnósticos, tratamientos, a un costo realmente bajísimo, ¿no? Imagínate. Ese tipo de cosas se están dando. Nosotros en América Central, toda nuestra cacaocultura está en zonas remotas. El problema de la comunicación y los modelos de extensión tienen que cambiar ahora. Hay que hacer una reflexión completamente diferente, salir de ese esquema tradicional, que hay que tener un esquema de extensionistas en el ministerio con su carro, con su moto. Hay que pensar otra vez esa cosa y aprovechar estas tecnologías, ¿no? También el tema de los modelos de alianzas público-privadas. Tenemos varios ejemplos en Centroamérica que funcionan así, ¿verdad? Sport, Juan Pablo está desarrollando un nuevo modelo. Todo funciona así: alianzas de los privados con los públicos para nuevos modelos de extensión. Tenemos que pensar un poco más y desarrollar modelos de extensión que sean adecuados para Centroamérica con este tipo de sistemas, ¿no? El cambio climático es un problema serio, más seco, más caliente. Esas amenazas del cambio climático ya se están midiendo, ya vemos que diferentes variedades responden diferente a los cambios de temperatura y a los cambios de humedad. Necesitamos estar preparados nosotros, saber cuáles son aquellas variedades con las que tenemos que estar trabajando, o cómo van a responder las variedades con las que tenemos ahorita ante los cambios que sabemos que se van a dar en Centroamérica y para los cuales ya tenemos mapas bastante aproximados de la proyección de cambio climático para Centroamérica. Necesitamos poner un poco más de cuidado a eso, porque eso va a implicar cambios en las variedades, cambios en los manejos y probablemente cambios en la zonificación del cultivo en la zona, ¿no? Nuevas fronteras. El cacao se está moviendo a zonas secas para escaparse de las enfermedades, y eso está pasando, por ejemplo, en el Ecuador. Nuevos modelos de gestión en la zona seca. Necesitas riego, necesitas financiamiento. Financiamiento normalmente viene asociado a nuevos modelos gerenciales y empresariales. Esa es una finca de 4.000 hectáreas, creo que estaban sembrando 1.000 hectáreas nuevas de cacao clonal, con riego, normalmente microaspersores. Hay cosas que nosotros no estamos acostumbrados a ver. Las aspersiones se hacen con aviones. Es como que estuviéramos viendo una plantación de algodón, digamos así. Nosotros aquí en Centroamérica estamos acostumbrados a niveles muy bajos de tecnología, pero eso no es el caso en todos lados en el mundo del cacao. Hay todos los modelos empresariales, todos los niveles tecnológicos que ustedes quieran en el mundo del cacao, desde sistemas muy laxos como los nuestros, a sistemas muy intensivos como estos ecuatorianos, pero no son los únicos. Puede llevarlo a Indonesia, a Malasia, a buenas partes del Brasil. Por ejemplo, todo el cacao nuevo de Brasil se está plantando en el Cerrado, a 900, 700 y 800 milímetros de lluvia por año. Aquí nosotros en toda Centroamérica la mayor parte del cacao se produce arriba de 2.000 milímetros de lluvia por año. La Bonilla, problema serísimo. Ahí se puede escapar de eso, y ahí podemos hablar de esos rendimientos de 3 toneladas que nos decía Francisco. Se nos fue Francisco, se nos fue. Bueno, eso está pasando, ¿no? El otro gran aspecto importantísimo en la tendencia, en la evolución de la tecnología en cacao, es el uso de fertilizantes. No se puede pasar de 400 kilos por hectárea solamente dependiendo de los ciclos de nutrientes vía hojarasca que cae, que se pudre y que vuelve a caer. No se puede pasar de ahí, por razones obvias. Igual algunas cifras más adelante de nutrientes y cosas de ese tipo, pero estamos claros que es necesario fertilizar. Si un cacao no se fertiliza, el suelo se empobrece. África lo está viendo ahorita. Todas las zonas productoras de cacao de África que han estado trabajando 60, 70, 80 años de producción, que es lo que normalmente duran las plantaciones, al estar sacando nutrientes y nutrientes sin fertilización, aunque las cantidades anuales salgan, no son tan grandes, después de 50 años la cuenta se secó, ya no hay más plata en el banco. Y cuando uno quiere renovar ese cacao tal, realmente tiene que pasar una etapa de restauración del suelo, costosísima, ya sea por abandono, por sembrando leguminosas, 4, 5, 6 años de barbecho para que el suelo se recupere, o poniendo los nutrientes para poder iniciar una nueva plantación en suelos que anteriormente se cultivaban con cacao. Ya no se puede volver a cultivar con cacao porque no hay suficientes nutrientes para empezar una nueva plantación. Entonces es importante el tema de la fertilización, porque la industria está buscando certificar sostenibilidad, y el nivel de rendimiento es uno de los criterios más importantes que van a utilizar para comprar o no comprar cacao certificado. Ya no hay más bosques por muchos años. Este es el caso de Ghana en África, Costa del Marfil en África,
que la mayor parte del cacao se sembraba en bosque nativo, se deforestaba y se aprovechaba la fertilidad del suelo que el bosque creó, y sobre esa base toda la plantación de cacao esos 50 años vivió de ese capital acumulado de nutrientes en el bosque. Ya no hay más bosques. Mira aquí en Centroamérica, ya casi no hay bosques. Entonces, esa posibilidad de sembrar cacao a expensas de la fertilidad del suelo del bosque ya no es posible. Hay que pensar en la fertilización. El tema de la trazabilidad, lo vimos aquí también, es un tema súper importante que va a tener con toda esta tendencia a la certificación. Si vamos por certificación, vamos a necesitar trazabilidad. Entonces hay que ponerle cuidado en eso, y la industria está poniendo cuidado en eso. No solamente a nivel de lo que pasa en finca, sino todo lo que pasa a nivel del proceso de traslado, ¿no? Desde la finca a la bodega de exportación, el barco a la bodega de almacenamiento en Pensilvania y de ahí a la distribución. Toda esa trazabilidad, el cacao tiene una cadena complicadísima. Hay, no sé, 13, 14, 15 eslabones antes de que el cacao llegue al productor, al consumidor final. Y toda esa trazabilidad es un dolor de la cabeza y además un costo bien alto, ¿no? Hay cosas nuevas, nuevos sabores, también nuevos mercados. Vi Juan Pablo tiene esta misma foto. El tema de la calidad, cacao de calidad. América Latina es un productor importantísimo de cacao de calidad, pero no somos los únicos. Hay cacao trinitario de alta calidad sembrado en Madagascar y Tanzania, y también en Papua Nueva Guinea, ¿no? Y estos productores están creciendo y van a competir con nosotros por cacao de calidad, ¿no? Entonces, pilas, ¿verdad? Que no solamente estamos solos en el tema de calidad. Nuevos mercados ya hemos visto, por eso hemos tenido un nivel de precios relativamente bueno en los últimos 20 años, no, 10 años, desde más o menos el 2005, y parece que se van a mantener por la entrada de nuevos compradores. China está comiendo cacao, nunca comieron cacao, ahora tienen plata, compran cacao. Siempre hay una relación muy directa entre los niveles de ingresos per cápita y el nivel de consumo de cacao en cualquiera de los países. Si usted calcula la regresión es casi 90% de precisión. Ese mejoramiento en la economía de los países, de China, de Rusia, los indios están comprando, los árabes están comiendo más chocolate. Entonces hay una demanda cada vez más fuerte y eso está manteniendo un interés muy importante de la industria en sostener la producción. El tema de la certificación, muchas certificaciones, vienen más certificaciones. El tema de la sostenibilidad, ahorita nos encontramos un montón de sellos de certificación, que si es eco-ok, que si es orgánico, que si es fair trade, que si es bird friendly, amistoso con los pájaros, no amistoso con los pájaros. Todas esas cosas son importantes, pero en realidad la industria lo ha expresado ya en varias veces. Ustedes pueden entrar a la página web de Mars, por ejemplo, de la misma World Cocoa Foundation, que es como la representante de toda la industria. Lo que le interesa a la industria es sustainable cocoa, es decir, un cacao sostenible, que los productores se mantengan produciendo y las industrias puedan seguir trabajando. Entonces hay que apuntar la sostenibilidad, y el tema de los rendimientos es uno de los criterios más importantes en los criterios que ellos están utilizando para definir qué es sostenible y qué no es sostenible. Ellos están pensando que un productor que está por debajo de los 400 kilos no es sostenible y probablemente no la pueda. Más o menos eso es así tan serio va la cosa. Es posible, por lo menos lo han expresado en las reuniones de la industria. El tema de los fermentos también está cambiando. Obviamente, antes, aunque sabemos que la mitad no se fermenta, ¿verdad? Casi todo se lava. Siempre ha sido el cuento, fermente, fermente, fermente. Bueno, sabemos que si quieres buena calidad organoléptica para hacer un chocolate sabroso, tienes que fermentar. Es la única manera de entrar a estas chocolaterías gourmet, ¿no? De alto valor. Pero ahora resulta que el cacao no fermentado también tiene valor, especialmente por temas relacionados a los polifenoles, a los antioxidantes y a la salud, ¿no? Los químicos andan detrás de estas moléculas que se presentan en el cacao, especialmente el cacao crudo, ¿verdad? Sin fermento y sin secado. Estas moléculas, especialmente la catequina y la epicatequina, son esos antioxidantes que son buenos para la salud, te bajan la tensión arterial, te mejoran tu funcionamiento del corazón. De la masa de cacao, ¿verdad? Lo que pasa es que muchos cacaos, muchos chocolates de masa de cacao pueden tener el 30% o menos. Ahora por eso ven en los cacaos, los chocolates, en la barra de chocolate, la determinación de qué porcentaje de la masa total de repente corresponde a cacao.
precisamente porque es la masa de cacao y no el azúcar, los maníes, el corn syrup y toda esa cosa que llevan los chocolates, que más bien crean problemas de salud. Es la masa de cacao la que realmente tiene estas características químicas que son buenas para la salud. Hay que ponerle más cuidado en eso. Entonces, es un vistazo muy rápido lo que está pasando. Algunos temas importantes. Ahora, ¿cómo estamos en Centroamérica? ¿Dónde estamos parados, no? ¿Estamos alineados con esas tendencias o estamos moviéndonos en otra dirección? Ya vimos ese gráfico, dónde está la producción de cacao. Mucho del cacao nuestro está en la región atlántica, hay algunas excepciones, pero toda esta región atlántica muy lluviosa, zonas remotas, a la orilla de las zonas de protección del corredor biológico mesoamericano, en manos de pueblos indígenas. Hay varias características muy particulares del cacao centroamericano que tienen implicaciones sobre la innovación y la adopción de tecnología. Yo lo llamo el decálogo, digamos los 10 mandamientos del cacao centroamericano son estos. Tenemos la mayor parte del cacao está en híbridos, aunque en los últimos 5 años se ha acelerado la plantación de clones. Yo digo que todavía el 95% de las plantaciones son híbridas. Pequeñas plantaciones, de menos de 2 hectáreas, y eso tiene también una implicación en los términos del manejo y el rendimiento. Voy a explicarlo un poquito más adelante. Esos cacaotales están plantados a baja densidad, normalmente entre 400 y 800 plantas de cacao por hectárea. Eso significa que en vez de tener 1000 plantas que podrían producir más cacao, tenemos 400, 500 plantas que producen cacao. Pero en el caso de Centroamérica esto tiene una relación importante con la diversificación del cacaotal, porque ese espacio que no tenemos para completar las 1000 plantas de cacao por hectárea es el espacio que tenemos para el banano, el espacio para la naranja, para el aguacate, para el palo maderable. Entonces el uso de los sistemas mixtos en cierta manera tiene que ver con la fijación de las densidades de cacao que podemos manejar. Y cuando queremos intensificar y incrementar los rendimientos por hectárea de cacao, vamos a tener que hacer ese pensamiento de que, ok, si yo paso de mis 500 plantas de cacao a 1000 plantas de cacao por hectárea, ¿será que puedo mantener la misma producción de plantas? ¿Será que puedo producir la misma cantidad de árboles de aguacate o de pejibayes o de naranja? ¿Será que puedo tener la misma cantidad de madera? Es una pregunta que va a haber que contestar. Bajos rendimientos, puede ser un poco la densidad, pero mayormente el problema de las enfermedades, monilla, digamos, el terror del cacao en Centroamérica. No hay un buen control de la monilla, no hay un buen control manual, pero tampoco hay aplicación química de monilla, y sabemos que se puede controlar químicamente la monilla, inclusive con productos químicos que son aceptados en la producción orgánica, básicamente cúpricos, tanto de contacto como sistémicos, igual que el café. No hay fertilización, ni orgánica ni inorgánica, en una proporción correspondiente al nivel de rendimiento esperado. Uno llega a un productor orgánico y le dice, ¿usted aplica fertilizante? Ah, sí. Yo este año hice 10 quintales de bokashi y 3 bidones de fermento. Biofermento es y lo apliqué. ¿Cuánto tiene usted? Yo tengo 2 manzanas. Eso no es significante, ¿verdad? Con esas 20 sacos no podemos hacer nada. Por ejemplo, Hugo, que estará por aquí. ¿Dónde está Hugo? ¿Cuántas toneladas por hectárea de material orgánico aplicamos, Hugo, en tu finca? 10 toneladas son 200 quintales, son 140 quintales por manzana de abono orgánico. 140 quintales por manzana. ¿Estamos de acuerdo? Cuando uno llega a un productor y te dice, yo apliqué 10 quintales, yo digo, no hizo nada. ¿Verdad? Porque realmente, si uno quiere llegar a rendimientos arriba de los 500 kilos, no puede trabajar con esos volúmenes, tiene que trabajar con tonelajes, y eso en muchos casos no es rentable, ¿no? Moverlo, producirlo, moverlo, aplicarlo, especialmente en las lomas y en terrenos muy largos, ¿no? Entonces la fertilización es un problema. La poda es muy laxa, no todos podan ni todos podan bien. Ya lo vimos, la discusión sobre el costo, ¿verdad? Es costoso, sí, sabemos que es costoso, pero la poda es una de las actividades esenciales en la productividad del cacao para mantener el microclima en la plantación, para bajar la infestación, para estimular la floración. Si no hacemos poda, estamos fritos. Ese es un costo que no podemos sacrificar aunque sea costoso. Ya vimos las estimaciones, 10-15 jornales por hectárea. Yo pienso que es manejable como un costo a nivel de la producción. Otra característica es los sistemas agroforestales. Los cacaotales de Talamanca son mayormente de sombra mixta. Hay ejemplos de otros cacaotales sin sombra en Centroamérica, son pocos.
La mayoría son de sombra mixta, más o menos manejan 120 árboles por hectárea, un revoltijo de cosas, ¿no? En esos hay frutales, bananos y madera, son los tres componentes dominantes, digamos, del dosel de sombra de los cacaotales de Centroamérica, y eso tiene impactos muy importantes sobre la rentabilidad, y lo vamos a ver más adelante. Tenemos problemas de la calidad debido a pobres procesos de corta y de cultivo. Ahí cortamos mazorca pintonas, mazorca sobremadura, mazorca madura, mazorca con fitosta, mazorca con monilla, y todo a revuelto. Los problemas de fermentación ya los hemos visto. Hay un montón de fallas ahí que realmente nos mantienen todavía, aunque tenemos un potencial muy bueno para vender, a producir cacao de calidad, porque los criollos, que los trinitarios, todo el rollo que siempre decimos, ¿verdad? Realmente ese potencial lo echamos por el borde, por la borda, lo tiramos por el piso, porque en realidad todo lo que hacemos destruye la capacidad, la posibilidad de aprovechar ese potencial. Entonces, eso es un problema. Parte del cacao es certificado, otro no. La mayoría es certificado porque están metidos en aspectos orgánicos, ambiental, previo, etcétera. Hay todo un proceso de certificación. Y también tenemos un consumo familiar de chocolate muy bajo, con excepción Salvador y Guatemala. Dentro de los países comen muy poco, y los productores todavía dentro de su casa consumen muy poco, aún aquí. ¿Sí? Escuché mal, el 9, la mayoría es certificado en Centroamérica. Costa Rica, todo certificado. Panamá, todo certificado. Nicaragua, prácticamente todo certificado. Entonces, realmente Honduras y Guatemala, los que tienen menos, Belice, todo certificado. Entonces, creo que Guatemala sería el escenario de menor certificación, y Honduras. Vamos. Entonces, yo pienso que sí, realmente la mayoría. Cacao es una actividad familiar. Una cosa importante que nos hemos encontrado es que realmente los rendimientos más altos no se encuentran siempre con los sistemas más simples. Este es un estudio que hicimos en toda Centroamérica. Tenemos rendimientos bajos, por ejemplo, vean aquí, 250 kilos por hectárea es el promedio de Centroamérica. Pero vemos, por ejemplo, que si bien es cierto que cuando los cacaotales son de sombra muy densa uno puede esperar rendimientos muy bajos, lo cierto es que tampoco se obtiene un rendimiento muy alto cuando los cacaotales prácticamente no tienen sombra si el manejo no es adecuado. Hemos visto que es posible desarrollar cacaotales con un cierto nivel de diversidad en el dosel de sombra que te permita producir cosas para el consumo de la familia, producir cosas para la venta y que además sea bueno para el ambiente y todavía tener rendimientos relativamente aceptables. Hay ejemplos de sistemas diversificados intensivos con niveles de producción ahí alrededor de los 1000 kilos por hectárea. Es posible salir de estos esquemas aún con diferentes diseños de sombra. La monilla, el gran problema, mazorca negra, lo tenemos de toda la vida, pero esta señora que está aquí está en Panamá y eso está avanzando. Al igual que está avanzando la monilla, también está avanzando la escoba. Hay que estar preparándose ya con la escoba, especialmente introduciendo materiales resistentes a escoba, que se han desarrollado bastante más estudios de escoba que de monilla. Hay más opciones genéticas para la escoba de brujo que para la monilla. Y la monilla y la escoba son primos hermanos muy cercanos, tan cercanos que es muy difícil identificar diferencias a nivel genético. Y hay algunos investigadores que piensan que es inclusive la misma especie, solo que la escoba de bruja sería la fase sexual de la monilla, que no tiene una fase sexual. Pero eso es el pleito que tienen los genetistas ahí todavía discutiendo si es o no diferentes especies. Lo cierto es que esta es una amenaza para Centroamérica, está en Panamá. Se está promoviendo más siembras en la cuenca del canal, que ha sido por mucho tiempo como el tapón, donde no sea el mismo Ministerio de Agricultura de Panamá ha bloqueado desarrollo cacautero en esa zona, para parar el avance de la escoba que está en toda la zona atlántica de Panamá, en el territorio de los Cuna, ¿no? Toda la provincia de Cunayala tiene problemas de escoba. Si logran pasar a sembrar cacao en la cuenca del canal, esto podría llegar muy fácilmente a Bocas del Toro y de ahí llega muy rápido al resto de Centroamérica. Entonces es una amenaza, hay que estar pilas con eso, hay que ponerse preparativo. Especies frutales son un componente importantísimo en los sistemas de producción de cacao de Centroamérica. Hay una gran variedad de especies. La madera es un tema importantísimo.
Realmente es una cuenta de ahorro, hemos hecho los cálculos de lo que representa en términos de ahorro anual tener una sombra maderal, le voy a dar algunos datos más adelante, y los efectos que eso tiene sobre la economía. Miren estas figuras, ¿no? Aquí estamos viendo los diferentes sistemas de producción de cacao con diferentes grados de sombra o no sombra, ¿verdad? Y los ingresos que vienen en efectivo. Dense cuenta que los ingresos en efectivo, entre menos sombras y especies diversas tengamos en el dosel de sombra aquí, los ingresos totales en efectivo dependen fundamentalmente del cacao. Sin embargo, en la realidad, cuando uno toma en cuenta no solamente los ingresos efectivos, sino que pone valor a los productos que la familia consume y a los productos que la familia vende de la sombra, la madera, el fruto de naranja, los pejibayes, los aguacates, los bananos, todo ese tipo de cosas, lo que se come y lo que se vende, y consideramos eso valorado económicamente, lo llamamos como beneficio familiar, se puede ver aquí que la distribución de los ingresos en las fincas es realmente un ingreso de múltiples fuentes, digamos, ¿no? Que si bien es cierto, tienes una buena fracción del ingreso del cacao, ese puede ser como 1/3 del ingreso total, y otros 2/3 del ingreso total o el beneficio familiar vienen de la producción de bananos y de la producción de fruta. La madera es todavía una área de muy poco contribución económica, a pesar que hay una gran cantidad de madera acumulada en los cacaotales. En el caso de Panamá y Costa Rica, se ha calculado que hay unos 20 metros cúbicos de madera comercial por hectárea en los cacaotales. Eso vale un montón de plata. Es decir, si bien es cierto, no se está usando, las familias tienen un ahorro muy grande en madera en esos dos países. El cacao es un buen alimento, pero no lo estamos consumiendo, entonces ahí la gente tiene que ponerse pilas a ver cómo logramos mejorar esto. Antes se mencionó la posibilidad de capacitar a las familias en la producción artesanal de chocolates para que el consumo de chocolate a nivel familiar aumente. Ese es un vistazo de la situación centroamericana. La última etapa, quiero ver más sobre aspectos de innovación. Y esta es mi lista navideña. Si lográramos, digo yo, hacer estos cambios, saldríamos de una cacaocultura insostenible, yo pienso insostenible, con 250 kilos por hectárea, casi no podemos competir con nada, a una cacaocultura de los 800.000 kilos para arriba, ¿no? Esa es mi lista navideña. Cambio genético, más el trabajo de clones. Yo estoy contentísimo por el caso de Centroamérica, porque con Centroamérica este cambio en la cabeza de la gente ya se dio. El agricultor ahora está buscando clones. Esa no es la situación hace 10 años. Hace 10 años la gente estaba contenta con su semilla. Era algo que ellos conocen, algo que se puede producir en la finca, pero ahora la gente dice, va a poner una plantación de cacao. ¿Cuáles son los clones? ¿Dónde están los injertos? Está pensando eso. Y era el problema que están enfrentando en África para lograr esto, porque han querido hacerlo, pero no han logrado llegar al punto crítico donde ya hay una masa suficientemente grande de gente y de productores que han hecho ese switch, ¿verdad? Que han hecho ese cambio de pensar en semilla a pensar en injertos y clones. Es como que a alguien ahorita se le ocurriera hacer una plantación de cítricos de semilla. ¿Sí? Aquí en Centroamérica ya dimos ese salto. Lo que pasa es que hay que realmente poner y masificar ese salto, ¿no? Necesitamos cambiar esa situación de tener 95% del terreno cubierto de material híbrido de semilla, pasar ese 5% de clones, o al lado un 50% de la superficie total de Centroamérica en clones, y ya entonces ya estaríamos hablando de otra cosa. Es decir, el cambio mental ya se dio, pero la aplicación y la masificación falta hacerlo, y eso debería ser uno de los grandes metas de trabajo en los próximos años, es cómo acelerar ese proceso, cómo apoyar ese proceso para que no solo se dé en la cabeza, sino que también se dé en el campo. Moniliasis, control químico. El tema de la monilla, el control de la monilla con remociones semonales es un problema. Entonces, hay opciones de control químico, voy a presentar algunos datos. Definitivamente el tema de la fertilización, voy a darle algunos datos de lo que podríamos hacer. Cambios en la estructura del dosel de sombra y nuevos cambios en el modelo empresarial, especialmente en el tamaño de las explotaciones. Entonces, todas estas innovaciones tienen que marcarse entre los diferentes modelos de producción que tenemos en Centroamérica. Hay diferentes tipologías de producción de cacao en Centroamérica. Hay pocos, pero hay productores a pleno sol, sin sombra.
Hay cacao tales con sombra especializada, cacao con plátano, cacao con café. Van a presentar una experiencia de El Salvador, los colegas aquí salvadoreños. Cacao con caucho, cacao con coco, este tipo de cosas. Cacao sombra productiva. Esto es básicamente cacao con sombra especializada, sería la situación de Cagabón Lanquín, cacao con madero negro, como madre cacao, una especie que solo sirve para apoyar el cacao. Cacao con sombra mixta, que es el modelo típico centroamericano, un poco de todo. Cacao bajo bosque, raleado, que se llama cacao rústico, le llaman. No son tantos afortunadamente, y hay un gran desincentivo en la industria para este tipo de sistemas porque obviamente se hace a expensas del bosque, ¿no? Y hay otro tipo de sistemas que solamente ocurren en el Amazonas que tienen que ver con grandes procesos de cambio. Se cultiva cacao en una zona, después hay periodos de abandono, llega al bosque, después de 20, 30 años se regresa a ese bosque y se sigue trabajando, cosechando cacao de un bosque que antes fue una plantación o fue un terreno, una comunidad donde había mucho cacao, se abandonó la comunidad y el bosque entró. Quedan bosques que en Bolivia le llaman chocolatales, ¿no? Y esos chocolatales naturales se manejan como cacao extractivo, y ahora hay mercados, por ejemplo Felkin de Suiza produce un Grand Cru, es decir, un chocolate de alta calidad que viene de cacao extractivo de estos agrobosques que no tenemos en Centroamérica. Algunos ejemplos: tengo cacao tal en El Salvador, en el Ecuador, un clon, densidades 1400 plantas por hectárea, fertilizaciones 1 tonelada, son 20 quintales por hectárea, 14 quintales de fertilizante por manzana, sin sombra, pero ese sin sombra con comillas. Miren el techo aquí, miren el cielo aquí. Cuando ustedes van en el Google, entran en Ecuador, dicen Ecuador, la costa ecuatoriana donde se cultiva el cacao, siempre está una nube así, una capa de nube. Entonces, pasa mucho, y lo he visto con mis colegas chinandeganos ahí en Nicaragua, que llegan al Ecuador, miran esas plantaciones lindísimas, ¿verdad? Los empresarios vean, esto es lo que yo quiero, olvidémonos de esa sombra, vamos a producir 3 toneladas, ¿no? Llegan a Chinandega a querer sembrar eso con 9 horas de sol, y ellos tienen solamente 3 horas de sol. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Cuando uno llega, ahí tiene que tomar en cuenta muy bien las condiciones. Entonces, pero es una realidad. Hay escenarios donde se puede trabajar sin sombra. Los cacaotales de sombra especializada es el modelo que se recomendó durante todos los 80. Siempre su cacao póngale guava, o póngale madero negro, o póngale poró, una leguminosa, y maneje su leguminosa para la sombra, y que la leguminosa le mejore el suelo y regule la sombra, y así ya sabes, y te quedas con un cacaotal con leguminosa. Muchos de esos cacaotales han desaparecido porque la gente se da cuenta, bueno, ¿y qué hago con este madero negro? Ya no tengo necesidad de tanta leña, elimino una parte de los maderos, le siento un palo de naranja, de ahí nace el laurel que llegó de regeneración natural, y comienza todo un proceso de cambio. Casi todos los cacaotales que tenemos ahora comenzaron así, pero evolucionaron a un cacaotal no tan así como este tan bonito que nos hicieron los colegas de la FIA. Aquí está Haroldo, uno de los responsables de esto. Ellos son los expertos centroamericanos, yo diría uno de los expertos mundiales en el manejo de sombra maderable. Haroldo y Jesús, que en paz descanse, nuestro querido Chu, se nos murió hace una semana. Sentido gran pésame en toda la comunidad cacaotera centroamericana, pero ellos hicieron un trabajo fantástico. Está aquí nomasito en la zona, tienen muchísimos datos de muchas especies que muestran la viabilidad de estos sistemas. Cacaotales con sombra productiva, en este caso con coco. Los sistemas mixtos, que es el típico modelo centroamericano, ese es un caso en Panamá, cacao con pelivalle, el banano, el cacao, el laurel, naranjas, más o menos. Eso es el típico modelo centroamericano. Los cacaotales bajo bosques, que le llaman cacaotales rústicos, muy común en Brasil, aquí no tanto. Hay innovaciones que tenemos que hacer en todos esos sistemas. Hay productores que tienen un modelo, otros productores que tienen otro modelo. Nosotros estamos proponiendo cambie su genética, controle la monilla, maneje fertilizantes, mejore su dosis de sombra, etc. Todas esas innovaciones hay que pensarlas en todos esos modelos. Voy a darle un poco más de datos sobre esas innovaciones, ¿no? Uno es el tema de la genética, trabajar con nuevos genotipos, hablando de nuevas variedades, nuevos clones y nuevos injertos.
Y la idea fundamental es no solo tener plantas productivas de buena calidad, resistentes a enfermedades, sino también cambiar el porte y el tamaño de planta. La mayoría de nuestros cacaotales tienen 4, 5, hasta 6 metros de altura. Imposible controlar monillas de esa manera, y peor será controlar la escoba, porque la escoba ataca la punta de las ramas. Si tiene una punta de la rama a 5 metros de altura, ¿quién la va a cortar? El problema es que esa escoba no solamente ataca la punta de la rama, sino que ataca el cojín floral. Y en ese cojín floral, si ella ataca el cojín floral, daña el cojín floral, se acaba el cojín floral y se acabó la planta. Es como que a alguien le hagan una extracción del útero. Se acabó, no más chiquitos. Lo mismo pasa en el caso de la escoba. Entonces, ese cambio en el tamaño de planta, usando injertos, y por eso es tan importante, la búsqueda de plantas enanas es súper importante. Los clones, los injertos, son más productivos porque esos, normalmente los materiales clonales se seleccionan de un 5% de las plantas más productivas. Típicamente, en realidad, se calcula que uno necesitaría sacar una planta superior por cada 10.000 plantas híbridas. Si yo tengo una plantación de 10 hectáreas, más o menos 1.000 plantas por hectárea, de esas 10 hectáreas, una planta es una planta superior. La mayoría de los clones que se distribuyen comercialmente tienen más o menos ese nivel de presión de selección, una planta cada 10.000 plantas. Entonces, no es tan loco, ¿verdad?, que al final esos clones produzcan bastante. Digamos, aquí hay una comparación de los nuevos clones del CATI, CATI-R4, con otros, ¿verdad? Ahí los probamos, y se midieron durante 11 años. Quiero que vean nada más esta columna, los datos de producción. Después de 11 años, estos son los promedios, ¿no? Van desde 1400, 1300, 900, 800 y más para abajo. Porque estamos siempre trabajando con los corredores de élite, digámoslo así, ¿no? Esos corredores élite tienen una gran capacidad para producir, pero también tienen unos bajos niveles de pérdidas por monilla. Miren los niveles de moniliasis, de pérdidas por monilla en 11 años de este material, 5%, ¿no? Cuando hay otros materiales como el CCN51, que es muy conocido, ¿verdad? En el Ecuador es uno de los caballitos de batalla del Ecuador. Ese material, que produce muchísimo, tiene en realidad altos niveles de pérdidas por monilla. Estamos hablando del 45%. Otros materiales, Pound 7, que es uno de los materiales que se utilizó en la mayoría de los cruces híbridos que se distribuyeron en Centroamérica, ese material, el 80% de las mazorcas se pierden por monilla. Entonces son súper sensibles a monilla. La mayoría de los híbridos que tenemos en la región fueron producidas cruzando padres que no son tolerantes a monilla. Son casi todos susceptibles a monilla. Y por supuesto la mayor parte de la descendencia también. Entonces, el trabajo con clones nos permite realmente enfocarnos en los individuos de mayor productividad, y con eso podemos llegar a hablar niveles completamente diferentes de producción. Siempre y cuando, además del clon y del injerto, trabajemos otros aspectos del manejo agronómico, especialmente la fertilización, como voy a mostrar más adelante. También requiere mucho trabajo en propagación, ¿verdad? Ya no es ahorita agarre la mazorca, saque las semillas, ponga las semillas germinales y siempre en la bolsa, ya no. Ahora, si queremos masificar el uso de injertos, el uso de clones, pues necesitamos comenzar a fortalecer todo este trabajo de propagación asexual a nivel de la familia, y también las propagaciones masivas a nivel de laboratorio con progénesis somática y otros métodos de propagación masiva que nos permitan renovar todas nuestras plantaciones. Imagínense que nosotros tenemos, digamos que tuviéramos 10.000 toneladas. A 250 kilos, eso serían 40.000 hectáreas. Esas 40.000 hectáreas, si las quisiéramos renovar, estamos hablando de 40 millones de injertos. Ponerle 60 con todas las mortalidades, ¿no? ¿Cómo producimos 60 millones de injertos? Entonces tenemos que trabajar en técnicas de producción clonal masiva, y también tenemos que asegurar que los productores tienen la capacidad instalada a nivel de la familia para propagar asexualmente sus plantas. La moniliasis, problema número 1 en Centroamérica, sí, pero se puede manejar con buena variedad y con buen manejo. Esa es la monilla. La monilla produce, más o menos se calcula como 3 billones de plantas de semillas por fruto, billones de esporas por fruto infectado. Esas esporas las lleva el viento, aterrizan
se mantienen flotando en la plantación. Si ustedes llegan a una plantación de cacao y ponen unas trampas, hay trampas para monillas, se pone una trampa, siempre hay una nube flotando, llena de esporas, ¿no? Esas esporas aterrizan sobre la superficie del fruto, digamos que esta sería la superficie del fruto, y dependiendo de las condiciones de humedad, germinan. Abren ahí están, como quien dice la raíz, ¿verdad? Echó la raíz, salió de aquí, y esa raíz se clava en el estoma, que todas las plantas, tanto en las hojas como en los frutos, tienen unas pequeñas aperturas, ¿verdad?, que le permiten a la planta intercambios gaseosos. Es a través de esos estomas, en esas aperturas, que la monilla entra. Uno piensa que la monilla saca su pullón, digámoslo así, y que atraviesa el fruto. No, realmente la monilla infecta el fruto a través de los estomas. Entonces, ahí hay mucho trabajo que se está haciendo para determinar qué tipo de estomas tienen más resistencia al ingreso de la raíz, de las hifas de la monilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más o menos esa es la visión que uno encontraría en una foto al microscopio, ¿verdad? Esporas germinando y clavándose a través de los estomas dentro de la monilla, y después tenemos los síntomas que ya conocemos más o menos, el ciclo de la monilla, que dura unos 90 días en total. Hay diferentes rendimientos, digamos, reacciones a la monilla. Ya vimos los datos de los diferentes clones. Por ejemplo, esos son los clones que está distribuyendo el CATIE, o por lo menos recomendando para las siembras comerciales. Vean que las pérdidas de moniliasis andan entre el 5 y el 26%, más o menos aceptable. La mayoría de las plantaciones pierden actualmente como el 60-70% por moniliasis, entonces ya sería una reducción importante. Pero vean también que otros clones muy conocidos, como el CCN51, el Pound 7, las escabinas, que han sido muy utilizadas que son la única fuente de resistencia a escoba de bruja, tienen altas susceptibilidades a la moniliasis, y estos UF, que son los materiales trinitarios desarrollados por la United Fruit Company, también la mayoría de ellos son susceptibles a moniliasis, con excepción de este UF273, que tiene un valor del 14%, es casi el único de toda la serie UF que tiene resistencia o tolerancia a moniliasis. ¿Y es uno de los que conforman los CATI R4 y R6? Es correcto, sí, ahí está metido eso, precisamente por eso, ¿verdad? Porque para hacer esos R4, R6 y todos los materiales del CATIE, realmente ahorita hay una segunda generación en campo ya probados. Estos R4 son la primera generación. Y eso se hizo inoculando más o menos unos 700 genotipos de la colección del CATIE, viendo la reacción de esos genotipos a la inoculación. De ahí solamente el 2% de los genotipos mostraron un nivel de tolerancia. Esos genotipos tolerantes los cruzaron por polinización manual, y las progenies de esas cruces los sembraron en el campo, y de esas progenies seleccionaron los individuos superiores. Esos individuos superiores los clonaron y los sembraron en plantaciones puras para ver si realmente eran tan buenos como decían ser, y de ahí salieron esos materiales, ¿no? Entonces, esta es una de las fuentes, pero hay otras fuentes. Hay variedad también a la resistencia en los híbridos, ¿verdad? Este es un experimento que pusimos en Costa Rica y en Panamá, y ustedes pueden ver que los rendimientos por híbridos son diferentes, a pesar de que se mantienen similares pérdidas por moniliasis, ¿no? Eso está basado fundamentalmente en la capacidad productiva del híbrido. Produce más, es cierto que te ataca, pero siempre puedes recuperar una buena parte. Es decir, si yo tengo 100 mazorcas producidas y tengo el 50% de pérdida, voy a tener 50 mazorcas sanas. Si yo produzco 2000 mazorcas y pierdo el 50%, pues tengo 1000 mazorcas sanas, y obviamente los niveles de producción son más altos. Entonces, siempre interesa un genotipo que tiene alta producción, pero ojalá que también tenga alta resistencia. Lo que quería mostrarles con este gráfico es que depende mucho de los niveles de infestación que uno encuentra de moniliasis para cualquiera de estos genotipos, dependiendo del sitio. Este sitio en Costa Rica estaba todo rodeado de plantaciones de banano, es decir, no tiene fuentes de inóculos a los alrededores que pueden mandar esporas de monilla a infectar las plantaciones. Y es quizá la situación que vamos a encontrar en la mayoría de las plantaciones de Centroamérica, no porque estén rodeadas de banano, todas ellas, pero la mayoría de los productores que tenemos ahorita están todos muy separados, todos con áreas muy pequeñas, y en realidad las plantaciones de cacao en esas fincas están prácticamente aisladas. Esa es una gran ventaja y una gran oportunidad, porque eso significa
que no tiene fuente de inóculo externo y que lo que tú hagas en la plantación para bajar tus niveles de monilias y de inóculo realmente va a tener impacto sobre tu producción. Porque no sería el caso, como es aquí, por ejemplo, que tú puedes en tu plantación estar trabajando todo lo que vos querrás, pero yo tengo un vecino al lado que tiene una plantación abandonada donde está haciendo las mismas prácticas y toda la monilla se me viene allá para acá. Es lo que pasó aquí, ¿verdad? Esta plantación estaba rodeada de otras plantaciones y a pesar que en ambas aplicamos el mismo manejo, remociones quincenales o semanales de la monilla, fertilización y la receta completa exacta de al pie de la letra. Pero solo la presencia de vecinos que no hacen lo que nosotros estamos haciendo subió de 30 y algo promedio, ¿verdad?, a 50 y algo promedio las pérdidas por monilla. Entonces es importante este tipo de situaciones. Nosotros en Centroamérica, por la situación actual de la dispersión, es una gran ventaja en este momento. Se puede controlar la monilla manualmente, ¿verdad? Ya lo sabemos. Lléguenlo cada semana, en la época de cosecha, cada 15 días o cada 3 semanas. Identifique los frutos antes de que esporulen, bajen los frutos. Hay una serie de pasos ahí para hacerlo. Todo el control cultural, ¿no? Toma bastante tiempo. Y se ha probado también el control químico, mayormente con cúpricos, tanto de contacto como sistémico. Y lo que quiero contarles aquí es que en realidad hay efectos, ¿verdad? Que uno puede bajar de un 49%, digamos casi 50% del testigo sin aplicación de control de actividades hasta un 25%. Y se han hecho los análisis financieros que muestran que este tipo de controles, por ejemplo, para el caso del Ecuador, también para Costa Rica se calculó que las medidas de control químico tenían sentido siempre y cuando estuviéramos con un precio de cacao arriba de $1.5 por kilo, y en esta situación estamos todos arriba de eso. O sea, en este momento sería rentable controlar químicamente la monilla. La fertilización orgánica o inorgánica en cantidades proporcionales al rendimiento debería ser una práctica común y de uso regular en el cultivo del cacao. No lo es, debería ser. ¿Qué es lo que pasa? Que el cacao, cada vez que nosotros sacamos una tonelada de cacao seco, ¿verdad?, en esa tonelada de grano seco se están perdiendo 36 kilos de nitrógeno, 13 kilos de fósforo, 79 kilos de potasio. Ojo, el potasio. Ese es el nutriente que tenemos que ponerle más cuidado a la fertilización del cacao. Potasio. Nitrógeno, potasio. Pero potasio es importantísimo. Uno siempre piensa nitrógeno, es potasio lo que tiene que ver aquí. Entonces, cada vez que nosotros sacamos 1000 kilos de cacao, perdemos estos nutrientes. Dependiendo de cómo manejamos la cáscara, ¿verdad? Si sacamos la cáscara, si distribuimos la cáscara o solamente apilamos la cáscara ya en un solo sitio, ahí se concentraron estas cantidades de nutrientes, ¿verdad? 14 kilos de nitrógeno por cada 1000 kilos de cacao seco que yo coseché. En la cáscara quedaron todos estos nutrientes. Otra vez potasio, ¿no? Las pérdidas importantes de potasio. La planta necesita sacar nutrientes para producir la semilla, para producir la cáscara, pero también para crecer la planta. Y estas son las cantidades totales de fertilizantes requeridos por hectárea para todas esas labores de la planta: crecer y producir. Ha sido calculado bastante bien. Se han hecho varios estudios que muestran que es rentable fertilizar. Este es un estudio que viene de Colombia. Ahí estaban trabajando, este es el control, que estaba básicamente con gallinaza. Y después diferentes niveles de fertilización de nitrógeno: 50 kilos, 100 kilos, 150 kilos por hectárea. No cambiaron los niveles de fósforo, pero cambiaron los niveles de potasio, ¿no? 50, 100 y 200 kilos de potasio. Y ustedes pueden ver los incrementos de los rendimientos, ¿verdad?, financieros ya. Uno puede ver realmente que puede pasar de $200 de ingresos netos a $480 de ingresos netos según los niveles de fertilización. Yo quería darles un dato que tal vez se me escapó y tal vez sería lo más fácil de ustedes llevar aquí en la cabeza. Es que fertilización de cacao, entre 300 y 600 gramos de fertilizantes completos por planta, por año. ¿Okay? Es una cifra así, a grueso, que nos estaría ubicando en un esquema de producción. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de 500 gramos por planta, medio kilo por planta,
Un cacao tal de 1000 plantas por hectárea, estamos hablando de 500 kilos de fertilizantes, o son 11-12 quintales de fertilizantes completos por hectárea por año. Más o menos a esos niveles de fertilización deberíamos aspirar. Entonces es rentable fertilizar, ¿no? Los rendimientos son importantes. Tenemos una gran duda en Centroamérica. Realmente no tenemos mucha investigación sobre los suelos cacaoteros, no conocemos bien cuáles son las características de los suelos cacaoteros actuales, completas. No tenemos un mapa cacaotero de suelos, para la región no hay. Y eso nos impide determinar las necesidades de enmiendas. Tenemos suelos muy ácidos en la zona atlántica, aquí en Cabón, aquí en Belice, con suelos de origen limestone, caliza, de piedra caliza, ¿verdad? Ahí tenemos otros problemas, ¿verdad? Porque con alcalinidades muy altas aparecen problemas de hierro, una serie de otros problemas. ¿Cuáles son las enmiendas? No sabemos, pues no tenemos una buena información y tampoco podemos hacer recomendaciones específicas sobre fertilización. Las fertilizaciones van a depender de los suelos, entonces ahí tenemos un gran hueco. Pero más importante que saber eso, yo creo que necesitamos un cambio en la cabeza de la gente. Siempre estamos pensando que el cacao no necesita fertilizantes, y eso es una cosa curiosa, porque un productor que siembra cualquier otro cultivo, siembra café, siembra maíz, él sabe su fertilizantito, no le falla su fertilizante, pero Jenny siembra su plantación de cacao y nunca le aplica fertilizante. Ahora, es un problema psicológico, yo no sé qué es el problema, pero la gente realmente piensa que el cacao no hay que hacerle nada, que simplemente lo siembra ahí, yo llego y cosecha y que por la buena de Dios vamos a tener una buena producción. No es así. El tema de la diversificación, lo vimos aquí con bastante detalle. Una diversificación para manejar la sombra, que produzca buen cacao, pero que además también produzca fruta y madera. La parte de la fruta es un tema súper importante, especialmente el tema desde el punto de vista nutricional. Hemos hecho estudios de las especies de sombra que hay en los cacaotales de Centroamérica, y estas son las especies que hemos encontrado con mayor frecuencia. Cuando agarramos estas especies y vemos los datos bromatológicos de estas especies, su contenido de nutrientes, de fibra, de minerales, etcétera, etcétera, nos damos cuenta, por ejemplo, que en los cacaotales de Centroamérica no hay ácido fólico. Y para un tema de seguridad alimentaria sería importantísimo trabajar con especies en los doseles de sombra que den ácido fólico, especialmente para mujeres preñas. Cocotes, por ejemplo, son una fuente buenísima de ácido fólico. Entonces uno podría trabajar un poco más el diseño de estos cacaotales, ¿verdad? De la sombra de estos cacaotales, para asegurar que tenemos una calidad nutricional mucho mejor. Falta hacer un poco más de investigación en ese tema. Yo pienso que la estrategia cacao madera es una estrategia muy promisoria. Recordemos que estamos en la zona atlántica, zona húmeda, 2 metros de agua de lluvia, los palos crecen todo el año. Y eso es una situación que no encontramos en muchos otros lados. Es la única condición favorable para la producción de madera la encontramos en los cacaotales de Centroamérica en este momento. Hay estudios que nos demuestran que esto es cierto. Este estudio viene otra vez de los colegas de la FIA, que ellos compararon varios sistemas de producción de cacao con la guava, cacao con laurel, cacao con cedro y cacao con fruta, en este caso rambután o mamonchino, yo no sé cómo le llaman aquí, y analizaron los datos durante 14 años, y estos son los resultados de margen bruto, es decir, la producción por el precio menos los costos variables, ¿verdad? Y miren los resultados, ¿no? Si usted produce solo cacao y guava, solo tiene ingreso el cacao, esos fueron sus ingresos en 14 años, ¿no? Si tuvo la madera, eso fue el cacao, más la madera duplicó, más que duplicó los ingresos totales. Si cambió a cedro, todavía mejor, porque el cedro tiene un precio más alto y es un crecimiento aún más alto que la del laurel, lo que significa que tenemos que trabajar con la selección de especies. ¿Haroldo? Sí, no, solamente que a estas alturas ya tenemos datos de los 16 años. Es correcto. Sí. Yo vi la publicación, voy a poner eso, es cierto, ¿no? Pero se mantiene la tendencia, ¿cierto? Exacto, ¿no? El caso de la fruta también es una situación interesante, ¿no? Produjo cacao, tiene su fruta, tiene ingresos, pero todavía menores que la madera. ¿Qué es la enseñanza de esto? Para mí la enseñanza de esto es diferentes asociaciones con las leguminosas tradicionales que fijan nitrógeno, que mejoran el suelo, ¿verdad? Todo el rollo que siempre nos contamos. Esas producciones con especies leguminosas de servicio que solo sirven para apoyar el cacao no muestran
producciones considerablemente mayores que las que se obtienen bajo otras sombras productivas. Es una gran ventaja. Pero si fuera el caso de que si yo cambio el madero negro, la guava, y pongo un laurel y se me baja la producción en la mitad, pucha, yo tengo que pensar si le voy a meter la madera. Pero si resulta que tengo guava y pongo laurel y las producciones de cacao son las mismas, ¿cuál es la decisión? Probablemente voy a pensar en el laurel. Eso es una cosa. La otra cosa es que depende de cuál es el asocio. Entonces tenemos esa pregunta para determinar exactamente, para estas condiciones, cuál es la mejor especie y cuál es el mejor asocio para las condiciones de este productor, de esta zona en particular. Es un experimento importantísimo, gracias a los colegas de la FIA. ¿Haroldo? Sí, esa era más o menos la situación de las plantaciones allá. El tema del daño lo hablaron bien. Uno siempre está preocupado del daño. Los estudios mostraron que no hay que preocuparse del daño. Hay maneras de minimizar el daño, y además los beneficios de la madera, más que super recompensan el costo de reparar, más el lucro que dejamos de percibir durante el proceso de reparación. El valor de la madera es tan alto que esa cosa es insignificante. Entonces, no le tengan miedo al daño, no es un problema de daño. El daño lo minimizan de muchas maneras. Ellos inclusive hicieron descopes enteros, amarraron los palos. Los forestales saben cómo batear palos sin daño, ¿no? Normalmente uno cosecha la madera en los años de precios malos del cacao, ¿verdad? Entonces hay un daño físico, pero hay un daño económico que puede ser diferente del físico según el estado de precios del año. Si estamos en precios malos, bueno, puede ser que aunque dañe la misma cantidad, biológicamente la representación económica de ese año no es tan importante porque los precios no son tan serios, ¿no? Del cacao. El tema de la madera es importantísimo, y obviamente la producción de madera depende de cuántos árboles de madera tengo por hectárea. Este gráfico se lee así. Aquí yo he medido, estos son datos que vienen de Costa Rica. En unas 50, 60 hectáreas de inventarios de plantaciones comerciales allá, vimos la cantidad de madera que hay ahí y expresamos esa cantidad de madera en términos de área basal, que es simple y sencillamente una medida de densidad que me dice cuántos palos hay. Y obviamente lo que vemos en este gráfico es que si tenemos más palos de madera, producimos más madera. Interesante, ¿no? Inteligentísimo, ¿verdad? Lo interesante que quiero contarles aquí es que la mayoría de los cacaotales de Talamanca, con laurel, es básicamente laurel, es la especie dominante, como el 80% de la madera es de laurel. En esos cacaotales, la cantidad promedio de cacao, de madera, anda aproximadamente por 4 metros cuadrados de área basal. Y si uno tiene 4 metros cuadrados de área basal, uno puede esperar rendimientos de madera, ¿verdad? Ya es crecimiento, ya es cosecha, lo que uno podría cosechar, de aproximadamente 3 metros cúbicos por hectárea por año. 1 metro cúbico de madera en pie puede darte unos 300 pies tablares aserrados. ¿Cuánto fue la conversión de ustedes? Que tienen 4 metros cúbicos de madera, 4 metros cuadrados de área basal de madera, en realidad tienen 9 metros cuadrados adicionales de otras plantas. En las plantaciones que ellos están trabajando, los rendimientos que ellos están obteniendo es porque ellos han eliminado todas las otras plantas y lo que tienen es cacao solo madera. Entonces, obviamente, toda la sombra es madera, ¿no? Entonces los rendimientos por hectárea que uno podría esperar son más altos, ¿verdad? Si tenemos un sistema como el caso de la madera plantada, a diferencia de este caso que es madera de regeneración natural mezclada con un montón de otras cosas. Quiere decir que si yo me pongo más madera, ¿verdad? Más o menos 8, 10, 12 metros cuadrados de área basal, los rendimientos que yo puedo sacar de madera van a aumentar drásticamente. Claro, si aumento la madera, ya no puedo producir banano, ya no puedo producir fruta. El cacao lo podemos manejar y producir los mismos niveles, eso es lo más interesante. Pero va a dejar de producir otros bienes porque estoy sustituyendo el pejibaye, el naranjo, el banano por un árbol maderable, ¿no? Entonces ahí hay una competencia, ¿no? No se puede producir madera no solamente en las plantaciones, sino en todos los bordes de las plantaciones. Y eso es fantástico. ¿Cuánto vale ese lindero? ¿Cuánto vale ese camino? Esos son caobas, ¿de qué edad? Ya las apiaron. Imagínense. Ya tienen 26 años. Entonces, hay que pensar en la finca, no solamente en la madera dentro del cacao, sino a la orilla del cacao, ¿no?
Y eso es una gran cantidad de plata la que uno puede sacar ahí. Sí. La madera en realidad, ya lo hemos visto, es una cuenta de ahorro, ¿verdad? Este es tu ahorro, que se utiliza en periodos de crisis. Eso pasó en Costa Rica cuando llegó la monilla en 1978. Para 1985 la producción de cacao era prácticamente cero y la economía de la finca cacaotera dependía fundamentalmente de la explotación de su madera. Usted ve a cualquier finca cacaotera y lo que se encontraban eran estas estivas de tucas, mayormente laurel y cedro, que salían de los cacaotales, y eso sostuvo las economías por un buen tiempo. Entonces es una estrategia de minimizar riesgos financieros. El otro tema que quiero incluir en mi lista de Navidad es el tema del tamaño de la plantación. Es un tema de economías de escala. Tenemos esa situación de que buena parte del cacao que se está plantando viene con el apoyo de los programas de la cooperación externa. Muchos de estos programas de la cooperación externa obviamente quieren llegarle al número más grande posible de gente. Si yo tengo $1,000, pues ojalá a 1,000 personas, a $1 por persona, ¿no? Pero lo que hemos visto es que eso tiene un problema que afecta mucho el rendimiento, y más o menos es así. Esto es hoy en la mañana, y quiero contarte, por eso está tan horrible esa figura, pero yo se lo voy a contar más o menos así. Esto es más o menos Centroamérica, ¿no? En Centroamérica tenemos dos picos de cosecha. Un pico de cosecha pequeño, junio, julio, agosto. Obviamente eso depende de las latitudes, ¿verdad? Si estamos en Costa Rica más al sur, es unos meses, si estamos más al norte son otros meses, pero en general tenemos un pico pequeño y un pico grande que ocurre al final del año, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, depende de la época, ¿no? Entonces, si yo agarro, por ejemplo, vemos solo lo que pasa en el pico grande, ¿no? Y veamos este gráfico aquí. Entonces, el pico de cosecha comenzó en septiembre y terminó en marzo, ¿no? Pero es una plantación de 1 hectárea, o una manzana, ponerle, ¿no? Esa manzana produce en promedio 250 kilos. Esos 250 kilos se distribuyen en 12 semanas. Entonces, 250 kilos entre 12 da como 20 kilos por semana. ¿No me acuerdo? Promedio. ¿Qué es lo que pasa? Por esa razón, los agricultores no pagan meterse a cosechar ese cacaíto, esas 3, 4, 5 libras en las primeras semanas y en las últimas semanas, que la cosecha apenas está levantando cuando ya está terminando. No paga, ¿verdad? Entrar, llevar, salir con 2 kilos de cacao, no paga. Pero esa situación cambia si yo paso de 1 hectárea de plantación a 3 hectáreas de plantación, ¿verdad? Los niveles de cosecha ya no es aquí, ¿verdad? En octubre yo estaba cosechando a este nivel, en octubre en una plantación de 3 hectáreas, estoy cosechando a este nivel, y a este nivel ya paga meterse. En esos picos, en esos extremos de los picos de cosecha, pequeño y grande, se produce el 25% de toda la cosecha. Es decir, por solo el tamaño de la plantación, uno podría cambiar los rendimientos en un 25%, solamente cambiando el tamaño de plantación. Solo digo yo, no es tan fácil. Entonces, creo que ahí hay que trabajar más. Cambiar de este modelo de 1 hectárea a un modelo de 3 hectáreas nos va a obligar a trabajar en un modelo más empresarial. El tema de la empresarialidad será mucho más importante ahora. Y el efecto que al no cosechar a poquito, sí influye en la monilla. Además, además de eso, ¿no? Que sí se quede sin óculo, la gente no tiene la costumbre de hacer purgas, y ahí tenemos el inóculo. Es un problema serio. Muchas gracias. Entonces, obviamente necesitamos una reingeniería de las plantaciones, y esa reingeniería requiere todas esas militas navideñas, ¿no? Cambio en la genética, cambio en la monilla, cambio en la fertilización, cambio en los doseles de sombra, cambio en el tamaño de la explotación. Entonces, uno podría pensar en una serie de escenarios de intensificación, ¿verdad? Partimos de un escenario base, que ya se lo conté más o menos como era. Mi segundo escenario sería ese escenario base, poda el cacao y regule sombra. Tercer escenario, tenga su escenario base, pode, regule sombra y controle culturalmente la monilla. Cuarto, incluye el control químico de la monilla. Quinto, meta la fertilización, ahí se me fue eso, tengo que borrar eso. Y sexto,
cambiar el genotipo, en ese orden. Pero estamos haciendo al revés, dirían los costarricenses, ¿no? Estamos haciendo al revés, porque estamos comenzando metiendo la genética. Pero realmente no hemos solucionado el problema del control de la monilla, ni estamos solucionando el problema de los fertilizantes. Entonces, vamos a llegar con el genotipo buenísimo, vamos a poner nuestra vaca Holstein a comer pasto no mejorado, digamos así, más o menos lo que está pasando. Entonces, yo pienso que hay que ir un proceso de intensificación que tenga más o menos esa secuencia. ¿Cómo lo veo yo? Voy a contarles esta figura que también es un invento. Ok. Esta eje de aquí para arriba son las innovaciones, ¿verdad? Comenzamos en la línea base, en la segunda innovación podamos cacao regulamos sombra, en la tercera innovación remolimos movilla, en la cuarta control químico, en la quinta fertilizante y en la sexta genotipos. Entonces, si nosotros seguimos esta curva aquí, ¿qué es lo que vemos? Si yo tengo mi línea base, mi producción es de 250 kilos, ¿verdad? Si yo podo y regulo sombra, aumenta un poco la producción. Si además controlo la monilla, eso me da un crecimiento. Si llego a la fertilización, pego un gran brinco aquí, y si cambio el genotipo, todavía pego un gran brinco ahí. Yo creo que nosotros perfectamente podemos andar trabajando en esta rubro aquí, alrededor de 1200 kilos con este tipo de esquemas, ¿no? Cuando nosotros hacemos estas innovaciones y tenemos esos efectos sobre el rendimiento de cacao, esas innovaciones también van a tener efectos sobre el rendimiento de fruta y de madera, ¿verdad? Porque si yo comienzo a agarrar mi cacao tal y regulo sombra y puedo, yo si tenía un escenario base tengo mucha madera y mucha fruta, que es lo que está pasando en ese escenario, ¿verdad? Si yo comienzo a regular sombra, va a bajar mi producción de madera y fruta. Los diferentes esquemas de manejo de la monilla no tienen efectos sobre la producción de fruta y madera, pero sí el cambio de genotipos y el cambio de la fertilización sí va a tener efectos sobre la producción de fruta y madera. Si poda, espero un 15-20% de aumento. Si controla la monilla manual y químicamente, puede esperar otro 20% de aumento. Si cambió el nivel de fertilización, puede duplicar prácticamente. Y así va. Y esos cambios en la intensificación, en la producción del cacao, van a tener efectos correspondientes en la producción de madera y fruta. Algunos de ellos no son sensibles a los cambios tecnológicos y otros sí. Por ejemplo, un cambio en la fertilización y el cambio en los genotipos va a requerir una simplificación del esquema de sombra, y esos van a tener un efecto sobre la producción de madera y fruta. Entonces, va a haber que hacer un equilibrio entre lo que producimos de cacao y lo que queremos producir de madera y fruta. Un híbrido, ¿verdad? Porque los híbridos que tenemos ahorita, cuando usted llega a una plantación híbrida, cualquiera que sea, aquí en América Central y en el mundo en general, esos híbridos, esas plantaciones híbridas que usted tiene, en realidad es una mezcla de progenies. Ninguna plantación está hecha solamente de un híbrido. Típicamente se distribuían mezclas de 7 u 8 híbridos. Cuando el productor recibía, digamos, 1000 semillas, ahí iban 6 diferentes híbridos mezclados, precisamente por el problema de la compatibilidad, ¿no? Que algunas plantas son incompatibles consigo mismas, otras son incompatibles con el vecino, pero compatibles con el otro vecino, y la única manera de solucionarlo para los genetistas en ese momento fue dar un revoltijo, ¿no? En el caso de los clones, el problema se hace más serio, ¿verdad? Porque entonces tenemos más uniformidad genética, y ahí es súper importante lo que te está diciendo, ¿verdad? Que tenemos mezclas de híbridos que son autocompatibles, ojalá la mayoría, ¿no? Por ejemplo, los criollos son autocompatibles, y por eso es que hay muy poca variación genética en los criollos, ¿no? Por ese problema de la autocompatibilidad. De hecho, se sabe que la mayoría de los criollos cultivados en Centroamérica vinieron de pocas plantas traídas de Sudamérica, y se trajeron por ser autocompatibles. Al ser autocompatibles, mucho de lo que se redistribuyó y se generó de criollos en la parte mesoamericana tiene una base genética muy estrecha, y eso lo vemos ahorita en los análisis genéticos. Vean los análisis de diversidad genética y se dan cuenta que los criollos, la diversidad genética es muchísimo menor que cualquiera de los forasteros que podemos hacer. Entonces, hay que hacer eso, de saber cuáles clones vamos a meter, con cuáles los vamos a asociar, cuáles son compatibles entre ellos. Todas esas recomendaciones de clones, esa mezcla de clones que se está distribuyendo ahora, tienen incorporada esa consideración. Lo importante es que los agricultores lo sepan también, ¿verdad? Porque muchas veces pasa que la gente llega a una finca y dice, ah, mira qué bonito ese palo, regálame varetas de eso, sí, date la vareta, ¿no?
Y entonces viene y saca la vareta de este palo y se lo lleva a su finca. Y hace su plantación con ese palo, pero resulta que ese palo es autoincompatible. Y funcionaba bien así porque estaba asociado con ese otro clon que le daba el polen que permitía producir eso. Y si el agricultor no sabe, entonces se embarca, como digamos en Costa Rica. Entonces, y dan las mezclas y a los arreglos de siembra. Eso es una realidad. Entonces, todo este proceso de intensificación de la agricultura va a tener efectos sobre la producción de cacao, pero también sobre la producción de los otros bienes, y ahí hay que hacer un jueguito, ¿verdad? Para ver, que asegurar que al intensificar el manejo de los cacaotales no perdemos la capacidad de producir los otros bienes y servicios ambientales que realmente necesitamos del cacaotal. Hay que trabajar modelos como este, ¿verdad? De decir, bueno, si yo produzco más madera, ya no produzco tanto fruta, y al tener más fruta, más madera, pues eso también me afecta mi producción de cacao y cuáles van a ser mis outputs. Ese tipo de modelos se llaman modelos de compensaciones o de competencia, ¿no? Si yo hago una cosa, si me jalo la cobija por acá, me descobijo por el otro lado. Es más o menos lo que pasa aquí, y ahora tenemos que hacer este tipo de análisis con más detalle para Centroamérica para saber realmente dónde están esos desequilibrios, ¿verdad? Si yo me jalo la cobertura por un lado, por donde me descubro, y llegar a balances que nos permitan orientar mejor a los agricultores y optimizar estos sistemas. Creo que el caso del cacao, todos estos cambios deberán ir acompañados de un fuerte proceso de inducción, ¿verdad? Y mucho trabajo de reeducación y capacitación a los productores. Imagínense. Hablar de fertilizantes. ¿Cuáles fertilizantes? ¿Cómo fraccionarlos? ¿Cómo aplicarlos? Las formulaciones para el control de amonilia. Es todo un nuevo paradigma de manejo, ¿no? Si logramos movernos en esta dirección, vamos a tener que reingeniería para todo, para los técnicos, para los productores, para todos los servicios de apoyo, etc., ¿no? Creo que hay que trabajar bastante con los productores en la capacitación. ¿Cómo avanzar? Creo que hay que trabajar los acuerdos, ¿verdad? Hay un acuerdo sectorial aquí, la mesa de cacao, en el sector cacao de Guatemala tiene que decir, sí, queremos ir en eso, ponernos todos de acuerdo, llegar a acuerdos, porque se necesita hacerlo juntos, no podemos hacerlo solo, para poder hacer todas estas cosas. Hay que trabajar mucho más fuerte la gestión de conocimiento, y aquí Ruta puede jugar un papel fundamental, ¿verdad? Todo el tema de la reingeniería de las fincas, tanto las convencionales como las orgánicas, todo el tema de la educación de técnicos y productores en todos estos nuevos componentes tecnológicos. Y yo he estado insistiendo en que necesitamos trabajar. Uno de los instrumentos para intercambiar información de manera barata podría ser la construcción de un atlas cacaotero para Centroamérica, ¿verdad? Donde podamos poner ese millón de manuales en forma virtual. ¿Pero qué saber? Están los manuales, va el atlas centroamericano, ahí está. ¿Quieres saber cuál es la producción en Guatemala? Ahí está. ¿Cuál es la producción por híbrido? Ahí está. ¿Cuáles son los problemas de calidad? Ahí están. Los sabores, los perfiles, las zonas, la zonificación, ahí está. Que es un lugar virtual, que lo llamo el Atlas, donde uno puede hacer clic y puede tener toda la información. Un nuevo comprador, un nuevo vendedor, un nuevo empresario que quiere meterse a colocar cacao de diferenciación en ciertos mercados, bueno, que vaya al Atlas y diga, bueno, en Centroamérica tenemos 21 áreas, conté yo, productoras de cacao. Y hay de todo, ¿verdad? En Costa Rica y Panamá tenemos suelos aluviales que vienen de sedimentos de origen volcánico, diferente. Nos movemos a Nicaragua Central, son suelos de origen volcánico del terciario, o sea, son suelos volcánicos muy viejos, no pasaron por un proceso de sedimentación. Vamos a Belice y a Cabón y Lanquín, nos encontramos con suelos de caliza. Vamos a la costa pacífica de Guatemala y nos encontramos con suelos volcánicos recientes del Cuaternario. Hay un montón de diferentes condiciones agroecológicas donde se cultiva el cacao, en zonas de 4.000 milímetros como Hugo, en zonas de El Salvador con 1.200, ¿verdad? Y todo ese rango de condiciones agroecológicas, de suelo, de clima, de manejo, de variedades, etcétera, tienen posiblemente grandes impactos sobre la calidad organoléptica e industrial de este cacao. Yo en ese mapa, en ese atlas, yo me imagino esos mapas, ¿verdad? Que tenemos ya hechos, identificados esos territorios, digamos, organolépticos, que podemos saber volúmenes, que podemos saber los perfiles de calidad, que tenemos las especificaciones de fermento para esa zona en particular, para lograr las calidades que queremos. Un lugar virtual donde llegamos y obtenemos toda la información que queramos, inclusive por celulares, ¿no? Creo que esa es mi gran recomendación para Ruta, es trabajar en esa dirección, en un atlas de ese tipo.
un hato del cacao en Centroamérica. Creo que lo que toca ahora es evolucionar de un sector cacao centroamericano que ha estado mucho tiempo tratando de reactivarse, ¿verdad?, a un sector cacaotero que lo que tiene que hacer ahora es intensificarse. Pasar de la reactivación a la intensificación. Y yo les dejo ahí mi lista de navidades para ver si ustedes quieren trabajar en esa dirección. Muchas gracias.